En la época de la Edad Media, no era suficiente tener muchos soldados para ganar una guerra. En cambio, debía también saber esperar, almacenar comida y elegir el lugar correcto para construir la defensa. Y aquí es donde los castillos se vuelven importantes. Una fortaleza sólida puede detener a un ejército más grande. En Europa y Medio Oriente se construyeron fortalezas para controlar rutas importantes, proteger regiones enteras y evitar la entrada de enemigos. Algunas han sido atacadas varias veces, pero aún siguen en pie. En este video vamos a hablar de 6 fortalezas. Y aquí verás cómo los defensores usaron las montañas, el agua, muros gruesos y un diseño inteligente de castillo para luchar contra ejércitos que eran más numerosos que ellos. Y nuestro primer destino se encuentra en la parte occidental de Siria. En la cima de una colina alta se encuentra el Crac de Chevalier. También es conocido en árabe como Isn al-Akrad, que significa fortaleza de los kurdos. El castillo está situado cerca de una importante ruta entre la costa del Mediterráneo y las ciudades del interior de Siria. Debido a esta ubicación, quien controle el castillo puede vigilar el paso de soldados, comerciantes y caravanas de suministros. El Crac de Chevalier no solo es una defensa, también es un centro de poder. Ya había una fortaleza anterior en el lugar en el siglo XI, pero en 1142 la fortaleza fue entregada a los caballeros hospitalarios, una orden militar cristiana que se volvió una parte importante de los estados cruzados en Medio Oriente. Los caballeros hospitalarios ampliaron y reconstruyeron la antigua fortaleza, y con el paso de los siglos XII y XIII, el Crac de los Caballeros se convirtió en una de las fortalezas cruzadas más grandes y fuertes de la región. La parte más importante de su defensa eran las 2 líneas de murallas. El muro exterior era el primero que enfrentaban los enemigos. Detrás de este había una fortaleza interior aún más alta y más resistente. Aunque los atacantes lograran pasar la primera defensa, su problema aún no habría terminado. Quedarían atrapados en un lugar estrecho mientras les llueven flechas, piedras y otras armas desde la parte más alta del castillo. Como la muralla interior es más alta, los defensores pueden ver claramente los movimientos del enemigo abajo. Mientras tanto, los atacantes tienen dificultades para acercarse al edificio principal porque primero deben pasar por las torres, los muros y los caminos que son fáciles de vigilar. Además, la entrada al Crac de los Caballeros no es recta ni amplia. El camino de entrada es estrecho, empinado y tiene curvas. No es fácil para muchos soldados correr aquí al mismo tiempo. Tampoco es fácil usar grandes equipos para romper la puerta. Mientras los enemigos suben, pueden ser atacados desde posiciones ocultas arriba y a los lados. Con este diseño se reduce la ventaja de tener un gran ejército. Aunque haya miles afuera, solo unos pocos pueden acercarse a la puerta al mismo tiempo. Pero aunque la muralla sea gruesa, la gente dentro no durará mucho si se quedan sin comida y agua. Cuando el enemigo rodea una fortaleza, se pierde el suministro regular de comida y agua. Cuando se acaban las reservas de los almacenes, la gente dentro se ve obligada a rendirse aunque sus muros no hayan sido destruidos. Por eso, en el Crac de los Caballeros hay grandes almacenes para grano, aceite, carne y otros alimentos. También hay hornos dentro para hacer pan para la gran guarnición. También hay un sistema en el castillo para recolectar y almacenar agua. El agua de lluvia se lleva a los recipientes y reservorios dentro de la fortaleza. Por eso, los soldados no dependen inmediatamente de los manantiales o pozos afuera, que podrían ser controlados o envenenados por el enemigo. En la época en que el Crac de los Caballeros estaba en su apogeo, podía albergar a casi 2000 soldados. Había viviendas, almacenes de comida, un gran salón y establos para los caballos. Por eso, la vida seguía dentro incluso si estaban rodeados por el enemigo. La reputación de esta fortaleza fue puesta a prueba después de que el sultán Saladino derrotara al ejército principal de los cruzados en la batalla de Hattin en 1187. Saladino fue el líder musulmán que unificó Egipto y gran parte de Siria. Después de su victoria en Hattin, muchas ciudades y fortalezas de los cruzados cayeron ante su ejército, y en mayo de 1188, las fuerzas de Saladino llegaron a los alrededores del Crac de los Caballeros. Pero era muy difícil atacar la fortaleza y no era fácil rodearla sin un gran costo de vidas y tiempo. Saladino no continuó con un largo asedio. En su lugar, su ejército siguió hacia otro objetivo. Esto no significa que Saladino simplemente tuviera miedo de la altura de los muros. Como comandante tenía que elegir dónde era mejor usar a sus soldados y suministros. Perder muchos meses en una fortaleza
mientras había otros lugares importantes que podían ser tomados, podría arruinar toda la campaña. El crack de los caballeros permaneció bajo el control de los caballeros hospitalarios durante varias décadas más. Pero con el paso del tiempo, los estados cruzados se debilitaron, perdieron muchos de sus territorios, sus ingresos disminuyeron y les resultó difícil enviar suficientes soldados y suministros a las fortalezas lejanas. Mientras tanto, el sultanato mameluco se fortaleció. Era el poder que gobernaba Egipto y Siria. Uno de sus líderes más poderosos fue el sultán Baibars. En 1271, Baibars fue al crack de los caballeros para eliminar de una vez por todas la importante base de los caballeros hospitalarios. A diferencia de los ejércitos que solo pasaban por el lugar, Baibars era diferente y estaba preparado para un verdadero asedio. Sus hombres usaron mangoneles, unas enormes armas de asedio que lanzaban grandes piedras contra los muros y torres. Poco a poco, algunas partes de la defensa exterior se fueron destruyendo. Los soldados de Baibars también cavaron túneles bajo una torre. Cuando los cimientos se debilitaron, una parte se derrumbó y el ejército mameluco logró entrar en el recinto exterior. Sin embargo, los defensores restantes escaparon hacia la fortaleza interior, que era más resistente. Aunque Baibars ya había tomado la primera línea de murallas, todavía tenía que enfrentarse a la parte más fuerte del crack de los caballeros. Aquí, Baibars recurrió al engaño. Se envió una carta a los defensores. Resulta que la carta supuestamente venía de sus superiores y les permitía rendirse porque ya no llegaría ayuda. Creyeron que la carta era auténtica, pero la guarnición ya estaba separada del resto de las fuerzas cruzadas. Tampoco había una esperanza clara de que llegara un ejército para rescatarlos. Después de más de un mes de asedio, los defensores se rindieron el 8 de abril de 1271. Se les permitió salir con vida. Baibars no destruyó el crack de los caballeros, sino que los mamelucos incluso repararon y reforzaron algunas de sus partes. La antigua capilla de los caballeros hospitalarios fue convertida en mezquita, y la fortaleza continuó siendo una importante base militar bajo los nuevos gobernantes. La caída del crack de los caballeros demostró que no bastan los muros fuertes. Los soldados dentro también necesitan comida, suministros, aliados y ayuda desde afuera. Cuando se pierden estas cosas, incluso el castillo más fuerte se ve obligado a rendirse. Y desde este castillo en Siria, ahora nos trasladamos al norte de Europa. Allí veremos un enorme castillo construido, no de piedra, sino de millones de ladrillos rojos. La siguiente fortaleza es el castillo de Malbork en la actual Polonia. En lugar de grandes bloques de piedra, los ladrillos rojos fueron el principal material utilizado en su construcción. El castillo de Malbork fue construido por la Orden Teutónica, una organización de caballeros alemanes que se convirtió en una poderosa organización militar y religiosa en el noreste de Europa. La construcción comenzó en el siglo XIII. Cuando la sede del Gran Maestre se trasladó aquí en 1309, todo el complejo fue ampliado aún más. No solo era la residencia de los caballeros, sino que Malbork también se convirtió en el centro de su gobierno, operaciones militares, religión y administración de sus territorios. Por su tamaño, Malbork es reconocido como el complejo de castillo de ladrillo más grande del mundo. La fortaleza está compuesta por partes interconectadas llamadas Castillo Alto, Castillo Medio y Patio Exterior. El Castillo Alto es la parte más antigua y sirvió como monasterio fortificado de los caballeros. Allí se encuentra su capilla, dormitorio, cocina y lugares para la vida cotidiana. En el Castillo Medio se encuentran los salones, la habitación del Gran Maestre y los lugares donde se reciben visitantes y se discuten decisiones importantes. Más afuera se encuentra el Patio Exterior, donde están los talleres, cuadras, almacenes y otras instalaciones necesarias para una gran base militar. Cada sección tiene su propio muro, puerta y defensa, así que cuando el enemigo toma la parte exterior, todavía tiene que enfrentarse a una nueva línea de muros altos y torres fuertes. Los caminos tampoco son rectos. Las puertas y pasillos fueron colocados intencionalmente en lugares fáciles de vigilar. Cuando el enemigo logra entrar, pueden ser atacados desde los muros, torres y edificios que los rodean. La defensa fue puesta a prueba. Esto fue en 1410. Antes de esto, la Orden Teutónica y el Reino Unido de Polonia y Lituania habían sido enemigos durante mucho tiempo. El poder de ambos bandos estaba creciendo y ambos querían controlar las tierras importantes y las rutas comerciales de la región. El 15 de julio de 1410 sus ejércitos se enfrentaron en la batalla de Grunwald. El rey polaco Władysław Jagiełło y el gran duque lituano Vytautas lideraron el ejército combinado de Polonia y Lituania. La Orden Teutónica sufrió una gran derrota.
El gran maestre y muchos de los oficiales y caballeros de más alto rango de la orden murieron. Después de la batalla, parecía que el camino hacia Malbork, su capital, estaba abierto. Sin embargo, el ejército vencedor no llegó de inmediato a la fortaleza. Este retraso le dio un tiempo valioso a Heinrich von Plauen, un oficial de la Orden Teutónica. Heinrich fue rápidamente a Malbork, reunió a los soldados restantes, preparó comida y organizó la defensa. También mandó quemar algunos edificios afuera para que los atacantes no pudieran usarlos como refugio o protección. Cuando llegaron los ejércitos de Polonia y Lituania, la fortaleza ya estaba lista. Los atacantes intentaron bombardear las murallas usando cañones y otras armas de asedio, pero sus armas no eran suficientes para abrir brecha rápidamente en las gruesas defensas de Malbork. Mientras más se alargaba el asedio, más crecían los problemas en el campamento exterior. Había que alimentar a un ejército enorme. Se propagaron enfermedades, la moral bajó y poco a poco disminuyó el número de soldados dispuestos a quedarse. También algunas fuerzas aliadas empezaron a retirarse. Mientras tanto, la Orden Teutónica seguía recibiendo ayuda de otras fortalezas y de sus partidarios restantes. Después de casi 2 meses, el rey de Polonia levantó el asedio. El ejército combinado fracasó en tomar Malbork. Esto tuvo un gran impacto. Aunque la Orden Teutónica fue derrotada en Grunwald, su centro de gobierno sobrevivió. Como Malbork permaneció en sus manos, su estado pudo continuar y no desapareció por completo después de la gran derrota. No significa que la fortaleza nunca fue tomada. En el siglo XV, cuando hubo otra guerra, la Orden Teutónica tuvo problemas para pagar a los soldados mercenarios que custodiaban Malbork. Debido a que los mercenarios no fueron pagados adecuadamente, los soldados vendieron la fortaleza al rey de Polonia en 1457. En esa ocasión, no fueron los cañones poderosos ni un asalto directo los que hicieron caer Malbork, sino la falta de dinero fue la causa. Y ahora, desde Malbork, nos trasladaremos a Gales, una tierra en la parte occidental de Gran Bretaña. Aquí, el rey inglés Eduardo I construyó una serie de fortalezas para consolidar su conquista. Durante mucho tiempo, los gobernantes galeses resistieron el control de Inglaterra, pero después de las campañas de Eduardo I a finales del siglo XIII, cayó la principal resistencia de los príncipes de Gales. Eduardo no solo envió soldados, también mandó construir nuevos castillos y ciudades amuralladas. El objetivo de estos era vigilar los territorios conquistados, apoyar a la guarnición inglesa y prevenir nuevos levantamientos. Una de las partes más importantes de este plan fue el castillo de Conwy. Conwy se construyó entre 1283 y 1287 bajo la supervisión de Maestro Jaime de San Jorge, un reconocido arquitecto militar. Junto con el castillo también se construyó la ciudad amurallada a su lado. La fortaleza está situada sobre una parte rocosa del terreno, cerca del río Conwy. La roca protege los cimientos contra excavaciones bajo el muro. El río, por su parte, proporcionó una vía para barcos que transportaban comida, soldados y suministros. El castillo de Conwy tiene 8 grandes torres. Estas están alineadas alrededor de 2 patios principales llamados el patio exterior y el patio interior. El patio exterior es la parte más grande y es donde se encuentran los edificios necesarios para la guarnición. El patio interior, por su parte, está más protegido y contiene las habitaciones utilizadas por el rey y su familia. El patio interior también tiene su propia defensa, así que si el enemigo logra entrar al primer patio, el rey y sus guardias aún pueden retirarse a la parte más segura de la fortaleza. Las torres no son solo altos puestos de vigilancia. También proporcionan posiciones desde donde se puede disparar a los enemigos que se acercan desde diferentes direcciones. La conexión del castillo con la ciudad también es importante. Las murallas de Conwy formaban una defensa casi continua alrededor del asentamiento inglés. Los habitantes dentro suministraban comida, equipo y servicios para la fortaleza. Pero en 1294 hubo una gran rebelión en Gales. Esto fue liderado por Madoc ap Llywelyn, un noble galés que se opuso al dominio inglés y a las pesadas obligaciones impuestas a los residentes. Eduardo I estaba en Gales en ese momento. Cuando la rebelión se extendió, el rey y sus soldados se vieron obligados a retirarse al castillo de Conwy. Varias rutas terrestres fueron cortadas. Debido al mal clima y al aumento del nivel del río, también se dificultó la llegada de suministros. Cuando llegó la Navidad, los que estaban dentro ya carecían de comida y bebida. La estancia del rey no fue cómoda, pero las murallas y torres protegieron a la guarnición mientras esperaban que la situación mejorara.
Cuando el nivel del agua bajó y viajar volvió a ser seguro, la ayuda llegó por mar. Edward logró escapar del encierro y su ejército continuó reprimiendo la rebelión. Este acontecimiento mostró el verdadero valor de Conwy. No puede evitar todos los problemas. Los que están dentro aún pueden quedarse sin comida, pero gracias a sus murallas sólidas y su acceso al mar, la guarnición pudo ganar suficiente tiempo hasta que llegara la ayuda. Tampoco se necesitan historias de magia o mecanismos secretos para explicar la fuerza de Conwy. Su defensa depende de su excelente ubicación, vigilancia cuidadosa, muchas torres y su conexión al río. Con el paso de los siglos, la importancia militar de Conwy disminuyó, y el desarrollo de cañones más poderosos cambió la forma de hacer la guerra. Las altas murallas y torres que antes eran una gran ventaja se volvieron fáciles de ver y de golpear con la artillería. Pero Conwy sigue siendo un claro ejemplo de cómo un rey usó la arquitectura para controlar un territorio conquistado. El castillo y la ciudad amurallada no solo se construyeron para luchar contra un ejército, también se hicieron para recordarles a los residentes quién tenía el poder. Desde la costa de Gales, continuaremos hacia el norte, rumbo a Escocia. Sobre una antigua roca volcánica se encuentra el castillo de Stirling. Los acantilados son empinados en algunas partes, por lo que las direcciones que puede usar un ejército atacante son limitadas. Pero la importancia de Stirling va más allá de la protección natural. Cerca del castillo se encuentra uno de los cruces más importantes del río Forth. Durante muchos siglos, los ejércitos que viajaban entre el sur y el norte de Escocia tenían que pasar por esta región. Por eso, quien controlara el castillo de Stirling tenía un gran poder sobre el movimiento de los soldados, los suministros y los mensajes en todo el reino. Por eso, cuando comenzó la guerra entre Inglaterra y Escocia a finales del siglo III d.C., la fortaleza fue disputada una y otra vez. Cambió de dueño varias veces y se convirtió en el centro de algunos de los acontecimientos más importantes en la historia de Escocia. En Stirling no solo se pondrá a prueba la fortaleza de los muros. Aquí, Inglaterra utilizará una de las máquinas de asedio más importantes construidas durante la Edad Media. En 1304, el castillo de Stirling era uno de los últimos bastiones de resistencia de Escocia contra el rey Eduardo I de Inglaterra. Había aproximadamente solo 25 defensores escoceses dentro, pero debido a que el castillo está construido sobre una roca volcánica elevada, es difícil acercarse y atacarlo. El ejército inglés trajo muchas catapultas y trabuquetes. El trabuquete es una gran máquina que lanza piedras pesadas para romper los muros. El asedio duró varios meses, pero la pequeña guarnición siguió luchando. Por eso, Eduardo mandó construir un enorme trabuquete llamado Warwolf. Cuando los defensores escoceses vieron el Warwolf, ofrecieron rendirse. Pero Eduardo quería probar primero su nueva arma. Lanzó una piedra muy pesada y destruyó parte de la defensa. Después de eso, aceptaron la rendición de la guarnición. Eduardo usó el Warwolf no solo para tomar el castillo, sino también para asustar a otras fortalezas escocesas. Esto mostró cuánta fuerza y equipo podía usar Inglaterra. Pero el control de Inglaterra no duró mucho. En 1314, el ejército de Robert Bruce derrotó al ejército inglés en la batalla de Bannockburn, cerca de Stirling. En los siglos siguientes, el castillo de Stirling también se convirtió en una residencia real. Aquí vivieron y fueron coronados varios reyes y reinas de Escocia. A medida que los cañones se hicieron más poderosos, también se modificaron los muros para resistir la nueva artillería. Desde Stirling continuaremos hacia el castillo de Edimburgo. El castillo de Edimburgo está situado sobre una gran roca volcánica. 3 de sus lados son empinados, por lo que solo hay un camino principal que puede ser utilizado fácilmente por un ejército. Pero en 1314, una pequeña fuerza escocesa demostró que la altura de la roca no era suficiente si la vigilancia era débil. Thomas Randolph lideró a unos 30 soldados por la noche, escalaron la parte empinada de la roca, que casi no tenía guardias porque la guarnición inglesa pensaba que era imposible de atravesar. Los escoceses llegaron a la muralla y tomaron el castillo por sorpresa. Esto demostró que el lugar considerado más seguro podía convertirse en una debilidad si no era vigilado. Más de 200 años después, el castillo de Edimburgo volvió a experimentar un asedio intenso. En 1571 comenzó el asedio de Lang. Los partidarios de María, reina de Escocia, controlaban la fortaleza. Afuera estaban las fuerzas que reconocían a su hijo, Jacobo VI, como rey. La lucha duró casi 2 años. Pero en 1573 llegó la artillería inglesa y bombardearon el castillo sin descanso. La torre de David fue destruida
y el pozo principal quedó sepultado. Como no había suficiente agua natural en la superficie de la roca del castillo, la pérdida del pozo fue un gran problema. Se acabaron los suministros y la defensa fue destruida. Al final, la guarnición se vio obligada a rendirse. El castillo de Edimburgo demostró que aunque una fortaleza sea muy alta y fuerte, todavía necesita agua, comida, buena vigilancia y ayuda del exterior. La última fortaleza es Mont Saint-Michel, en la costa de Normandía, Francia. Está construido sobre una isla rocosa rodeada de extensas arenas y lodo. Cuando la marea está baja, se puede caminar por algunas partes de los alrededores, pero cuando regresa el agua, Mont Saint-Michel vuelve a convertirse en una isla. En la cima hay una abadía. Abajo hay un pequeño pueblo rodeado de muros. Debido a lo empinado de la roca, los edificios, escaleras, habitaciones y defensas están construidos unos sobre otros. Mont Saint-Michel se convirtió en una fortaleza importante durante la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Inglaterra ocupó gran parte del norte de Francia, pero Mont Saint-Michel permaneció en manos de los defensores franceses. Era difícil llevar un gran ejército y armas de asedio pesadas hasta aquí. Algunas partes del lodo son blandas, y cualquiera que cruce despacio puede ser alcanzado por el agua. En 1423, Inglaterra comenzó un largo asedio. Construyeron bases en la isla cercana para bloquear el suministro, pero no lograron aislar completamente Mont Saint-Michel. Aún así, pequeños barcos y personas que conocían bien el movimiento del agua lograban pasar. En 1434, el ejército inglés realizó un gran asalto. Llevaron artillería e intentaron entrar al pueblo fortificado, pero los caminos dentro eran estrechos y empinados. Los defensores franceses fácilmente atacaron a los soldados ingleses que subían uno por uno. El ejército inglés se retiró y dejó atrás dos grandes bombardas, antiguos cañones que disparaban pesadas balas de piedra. Todavía se pueden ver cerca de la entrada de Mont Saint-Michel. Inglaterra no logró tomar la fortaleza durante toda la Guerra de los 100 años. La subida del agua fue de gran ayuda. Pero esa no fue la única razón. Las murallas eran sólidas. El acceso era limitado. El suministro desde el mar era constante y los defensores conocían perfectamente los alrededores. Aquí se puede ver por qué fue tan difícil atacar las 6 fortalezas. En el crack de los caballeros, 2 filas de murallas y grandes almacenes prolongaron la resistencia. En Malbork era necesario superar varias secciones separadas de defensa. En Conwy, la ruta hacia el mar fue crucial. En Stirling y Edimburgo, se utilizó la roca volcánica como protección natural. En Mont Saint-Michel, el agua y la arena se integraron en la defensa. Pero ninguna fortaleza es realmente invulnerable. El enemigo podría recurrir al engaño. Podría agotarse la comida o el agua. Podría faltar dinero para los soldados. También un pequeño grupo podría encontrar un camino sin vigilancia. Estas murallas no se volvieron poderosas solo por el grosor de la piedra. Las fortalezas se hicieron poderosas porque combinaron la ubicación adecuada, un buen diseño y suficientes soldados. Y personas que sabían cómo usar cada ventaja para detener a un ejército más numeroso que ellos.